Dios los bendiga. En esta hora voy a dar un tema, pero antes de pasar a dar el tema, me gustaría pues hacer una oración. Padre Santo Poderoso, en tus manos me encomiendo, Señor, que sea usted, Padre Santo, Señor, obrando, Padre eterno, Señor Jesucristo, a través de mi vida, Padre bendito, que sea un instrumento de bendición, Padre celestial. Que usted sea, Padre Santo, Señor, poniendo sus palabras en mi boca, Dios mío, y hablando, Padre Santo, Señor, a nuestros corazones, Señor Jesucristo, que nos ayude, Padre Santo, Señor, a entender la palabra que usted trae en esta hora, Padre bendito, Señor, que la pongamos también, Padre Santo, por obra y seamos obedientes, Padre Celestial, a usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, toca las vidas, los corazones de cada persona, Señor, que usted le ponga en su corazón escuchar para este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, Padre Santo, Señor, a retener tu palabra, Dios mío, y a ser, Padre Santo, Señor, hacedores, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te lo pido todo. Amén, Señor Jesús. Y así, pues, pasamos al tema, ¿verdad? Este tema se llama He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y pues este título se encuentra en Santiago 3, del 1 al 12. Y pues voy a empezar a leer este tema, esta palabra de Dios que nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Pues el tema, como les dije anteriormente, ¿verdad? Lo titulé He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y estamos hablando de la lengua, ¿verdad? Que es un pequeño miembro del cuerpo, pero que es tan, pues es algo que ese pequeño miembro
puede hacer un daño muy grande, ¿verdad? Al hablar. Y es algo que no se puede controlar, ¿verdad? Como dice aquí, que no se puede domar. Entonces, pues nosotros como hijos e hijas de Dios, pues debemos de dar en sí un buen testimonio, ¿verdad? Con nuestra forma de hablar, este, y, y pues debemos de tener control lo que hablamos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque podemos nosotros ofender, ¿verdad? A una persona y herir a una persona, y podemos hasta destruir también una persona, una familia. Eh, entonces no debemos de nosotros hablar nada más por hablar. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Que con nuestra boca bendecimos a Dios y también maldecimos al hombre, que somos a la semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios? Y cómo nosotros no podemos entonces también amar al hombre y bendecir al hombre también, porque Dios también nos demanda en su palabra que nosotros eh, bendigamos, ¿verdad? Que que nosotros amemos a nuestro prójimo. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, entonces ¿cómo lo vamos a maldecir? ¿Cómo vamos a, a murmurar en contra de él? ¿Cómo vamos a levantar un falso, ¿verdad? Ante él, ante nuestro prójimo? ¿Cómo podemos murmurar, maquinar, ¿verdad? Cosas contra el hombre? ¿Cómo podemos levantar falsas acusaciones cuando sabemos que no es verdad, ¿verdad? Entonces, eh, porque esas acusaciones falsas que nosotros levantamos eh, puede ocasionar grandes cosas, aún hasta llegar al asesinato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted está haciendo una acusación muy grande, ya sea de celos, ¿verdad? Que por celos usted levante algo que no es verdad, y cómo sabe que esa persona, ¿verdad? En su coraje tome un arma y mate a esa persona. Otra acusación también sería, ¿verdad? De que usted levante otro falso en contra de su prójimo, de que se robó algo grande, que lo pueda llevar hasta la cárcel también. Y entonces o también ocasionar un divorcio, es ocasionar que despidan a esa persona de su trabajo, ocasionar que a esa persona ya sea un jovencito, un niño, ¿verdad? Que usted levante un falso también, y por causa de esa falsedad le golpeen o lo castiguen. Entonces debemos de ser sinceros, ¿verdad? Con nuestros prójimos. No debemos de tener cuidado al hablar. No debemos de levantar nada más falsos porque sí, ¿verdad? Porque nos cae mal la persona, y porque queremos ocasionarle un daño. Si nosotros amamos a Dios, también debemos de amar a nuestro prójimo, como anteriormente lo dije, ¿verdad? Y no podemos decir yo amo a Dios y aborrezco a mi enemigo. ¿Cómo puede ser posible eso? Que yo ame a Dios aborreciendo a mi prójimo. Entonces no amo a Dios tampoco, porque el amar a nuestro prójimo también es amar a Dios. Y así es que pues debemos de tener cuidado, ¿verdad?
Santiago pone de relieve la inclinación del hombre a pecar de palabra. Los pecados de la lengua incluyen las palabras ásperas y ofensivas, la mentira, la exageración y la enseñanza de falsas doctrinas, la calumnia, el chisme, la vanagloria y mucho más. Entonces, vemos, ¿verdad?, que también la lengua levanta falsas doctrinas, ¿verdad? Falsas doctrinas, la exageración, ¿verdad? Las palabras ásperas. Entonces vemos que es algo muy serio, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener cuidado. A veces pensamos que el chisme no es pecado, pero el chisme sí es pecado, porque es como que estamos le ponemos más de lo que es y exageramos más de lo que se nos dijo. Entonces, claro que sí es un pecado al adulterar más de lo que se nos dice, y de por sí que andar haciendo esas cosas no es bueno, no es agradable. Eso no es de un hijo de Dios, ¿verdad? Andar de chismosos, andar murmurando en contra de las personas que nos rodean, y andar también pues en falsas doctrinas. Tenemos que andar en la doctrina verdadera. La doctrina verdadera es la de Jesucristo. La palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Sí, aunque se nos dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que está lleno de veneno mortal. ¿Por qué veneno mortal? Porque con nuestras palabras llenas de veneno podemos destruir a una persona o a una familia. La mentira tiene mucho peso, y la exageración también, ¿verdad? Nos dice Santiago. Nos dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Claro que no debe ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿qué testimonio como creyentes estamos dando? ¿Dónde está nuestro amor por el prójimo? Con esa actitud podemos decirle a la gente que Dios ha transformado nuestra vida, ¿verdad que no? Nosotros con ese testimonio, ¿cómo podemos decirles Dios te ama? ¿Cómo podemos predicar la palabra del Señor si nos ven que andamos en esa actitud, ¿verdad? Entonces, nuestro testimonio dice mucho entre la gente. Por eso que debemos de tener cuidados, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cómo comportarnos con la gente, porque solamente dice la palabra del Señor que con nuestro testimonio, ¿verdad?, mucha gente puede ser salva, porque ellos conocieron nuestra manera de ser, como era antes. Entonces nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestro testimonio, podemos ganárnoslos para Cristo. Pero si nosotros andamos en chisme, en murmuración, levantando falsos, mentiras, adulterando la palabra del Señor, no hablando la doctrina verdadera, no predicando la doctrina verdadera, ¿cómo podemos entonces nosotros dar un buen testimonio como hijos de Dios? Por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? Entonces, que si en verdad nos hemos sometido a Dios, pues no vamos a andar así, ¿verdad? Porque eso quiere decir que todavía andamos de rebeldes, ¿verdad? Andamos de rebeldes. Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Quizás pues también engañemos a la gente, pero nosotros somos los que en sí
nos engañamos, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Para Él nada hay oculto, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que necesitamos. ¿Por qué estamos viviendo así en esa manera? Porque no nos hemos sometido a Dios completamente. Nos debemos de someter a Dios. Todas áreas de nuestras vidas se las debemos de entregar a Dios para someternos a Él. Y así nuestros pensamientos también debemos de someterlos. Nuestro corazón, ¿verdad? Todo debemos de, nuestras emociones, todo debemos de someternos a Él. Completamente en cuerpo, en espíritu, en alma, someternos al Señor completamente para que Él sea ayudándonos, para que sometiendo la carne a Dios, sometiendo la carne al espíritu, pero nosotros debemos para someter la carne también, ¿verdad? Que no dé rienda suelta a lo que quiera hacer. Pues nosotros debemos de buscar lo espiritual para llenarnos de la presencia de Dios y que la carne nos salga a relucir, porque esos son los deseos de la carne, ¿verdad? Es que nosotros le faltemos a Dios con nuestra boca, en murmuración, en mentira, en levantar falsos, en todas esas cosas, ¿verdad? Que ya hablamos antes, en vanagloria, todo eso. Eso no viene del espíritu, viene de la carne. Entonces por eso debemos de dar muerte a la carne, ¿verdad? Pero eso va a ser espiritualmente preparándonos. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor cada día, orar, ¿verdad? Es así como todas esas cosas pues van a alejarse de nuestras vidas. Debemos de asistir a la iglesia y sobre todas las cosas ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Ser obedientes a la palabra del Señor, someternos a Dios. Cuando veamos que queremos, que nuestra boca quiere decir algo en contra de una persona o ofender a alguna persona, nosotros debemos de someternos a Dios y decir no, porque el Espíritu siempre nos va a redarguir, pero si estamos de rebeldes vamos no vamos a hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Entonces le va a hacer caso a la carne, porque está más alimentado la carne que el espíritu. Por eso es necesario alimentar más, estar más en el espíritu que en la carne, porque si no la carne lo va a vencer. Y por eso nos dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué dice resistid al diablo? Porque el diablo es lo que quiere. Él siempre se está oponiendo a las cosas espirituales, él siempre se está oponiendo a la palabra del Señor, a las cosas de Dios. Entonces, pero está en nosotros resistir, ¿verdad? Resistir, porque el Señor ya nos ha dado ese poder para nosotros vencerlo y huirá de vosotros. Entonces, el diablo va a huir de nosotros, pero cuando nosotros nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Hay una palabra en Romanos 3, capítulo 3, versículo 13-14, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Miren nada más. ¿Verdad? Sepulcro abierto es su garganta. Entonces, con su lengua engañan, dice.
y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es lo que hablamos, ¿verdad? Que los labios traen muchas maldiciones. Por eso su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces hay que sacar toda esa amargura que hay en su boca, para que no hable, para que no sea un sepulcro, para que no engañe su lengua, para que no tenga ese veneno, ¿verdad?, que hay debajo de sus labios. Debemos de sacarlo, está en nosotros. Dios, Él nos ayuda, Él está dispuesto siempre a ayudarnos, pero nosotros debemos de poner también de nuestra parte, hacerlo, ¿verdad? Dios no quiere que vivamos de esa manera. En el Salmo 57:4 dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Todo lo que está en la boca, ¿verdad?, cuando se tiene un corazón en amargura. Y también que, que no están sometiéndose a Dios, ¿verdad? Que mejor le están haciendo caso al diablo, ¿verdad? A fallarle a Dios, a fallarle a su prójimo, a fallarse a sí mismo, porque usted mismo se está fallando, ¿verdad? No está siguiendo las instrucciones de Dios. La carne, como lo describe la Biblia, es el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición de Dios y su voluntad. Entonces, usted está en oposición de Dios y de la voluntad de Dios. Está viviendo usted, está en su voluntad. ¿Está usted en la obediencia al diablo o a Dios? Es algo muy serio, de verdad. ¿A quién le está sirviendo? ¿Le está sirviendo a Dios o al mundo, al diablo? ¿O le está sirviendo al diablo y al mundo? Entonces, porque esas cosas son terrenales, son diabólicas. Entonces, por eso es que le digo eso, ¿verdad? Que si le está sirviendo al diablo y al mundo, o le está sirviendo a Dios. En Gálatas 5:16 dice: pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues debemos seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cómo actuaba Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo quiere de nosotros? ¿Acaso vemos el testimonio de Jesucristo que Él andaba haciendo esas cosas? Jesucristo nos dejó su ejemplo y nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue un hombre, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, pero fue un hombre. Entonces, Él como hombre nos dejó su ejemplo también. Como Él era con sus padres, como Él era como un hermano, como Él era un siervo de Dios, como Él actuaba con las personas, como Él amaba a las personas. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Por eso debemos de andar en el Espíritu. No debemos de satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Porque los deseos de la carne son pecaminosos, es puro pecado. Y eso nos va a llevar a condenación, ¿verdad? Nos va a llevar a condenación. Entonces, debemos nosotros entonces andar en el Espíritu, buscando las cosas de Dios, las cosas de arriba, no las cosas terrenales, no siguiendo los deseos de la carne.
En Gálatas 5, en Gálatas 5, 16, a ver, voy a buscarlo aquí, Gálatas. Padre Santo, Señor, gloria a Dios, Santo eres, Padre Santo, Señor. Te alabo, Padre bendito, gloria a Dios, Santo, Santo, Santo. En el nombre de Jesús, gloria, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Pues sí, debemos nosotros entonces de sujetarnos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, 5, 16 al 23. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y debemos, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, debemos de ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y no por no dejarnos llevar por la obra de la carne. Y pues entonces debemos nosotros de tener cuidado, ¿verdad? De alimentar más el espíritu para que la carne no nos gane cuando quiera hacernos pecar, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Todo es posible, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiar de actitud, aún así no podemos ganar a nuestra propia familia para Cristo. Pero si queremos ganarnos a nuestra familia para Cristo y nos ven actuando así, ¿cómo ellos van a querer de las cosas de Dios? Entonces, debemos, si vivimos de esa manera actualmente, nunca es tarde para cambiar. Siempre llega el momento, llega la hora, ¿verdad? Y es solamente decir, yo quiero cambiar mi vida porque yo amo a Dios, yo me amo a mí misma y yo amo a mi familia y yo quiero dar un buen testimonio a mi familia. Yo quiero ganármelos para Cristo, para que nuestra familia no se pierda, porque qué padres queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos se pierdan en el alcohol, en las drogas, en el pandillerismo, ¿verdad? Que caigan en la cárcel. Nadie queremos el mal para nuestra familia. Entonces sí es bien importante que nosotros meditemos y reflexionemos, ¿verdad? Sobre nuestra vida. Preguntarse, ¿ha valido la pena que yo sea así? Pedirle perdón si ofendió usted a una persona, si le hizo daño a una persona. Pedirle perdón y reconciliarse usted con Dios, reconciliarnos con Dios. Pedirle perdón a Dios y empezar a una nueva vida con Jesucristo. Y una vida pura, limpia delante del Señor. Y hacerlo, pero hacerlo de corazón, ¿verdad? Empezando esos cambios en nuestra vida para que
No volvamos al viejo hombre, porque ahora pues la palabra nos dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí que son hechas todas nuevas. Entonces somos nuevas criaturas, no debemos de volver atrás, sino debemos de ir al frente, seguir adelante, seguir prosperando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Al llamado de Dios. Debemos de, eh, de verdad ser los hijos de Dios que Él quiere que seamos, para que Él bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra familia, para que Él empiece a tratar con nuestras familias, de restaurar nuestra familia, ¿verdad? De levantarla con su poder divino. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que no le hagamos caso, ¿verdad? A la carne, al diablo, que lo resistamos y el diablo va a huir porque la palabra lo dice. Entonces, si la palabra lo dice, es verdad. La palabra de Dios es verdad, no es mentira, ¿verdad? Entonces, por eso que debemos de nosotros someternos al Señor, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Para que sea derrotada. Por último, pues a leer voy a leer unos versículos, ¿verdad? Para finalizar este tema. En Santiago mismo, ahí nos dice el capítulo 1, del 19 al 27, nos dice hacedores de la palabra, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión esa es la religión pura, inmácula delante de Dios el Padre. Es esta, ¿verdad? Entonces, gloria a Cristo Jesús, vemos, ¿verdad?, que tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque entonces, si no refrenamos nuestra lengua, estamos engañando al corazón. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hermanos, debemos de refrenar nuestra lengua, como dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? En el 26. De refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos dio ese poder, ¿verdad? Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sí podemos dominar la lengua, sí podemos dominar, las palabras malas, ¿verdad? Sí podemos refrenar la lengua. Entonces, con la ayuda del Señor todo es posible, ¿verdad? Entonces, también, si no somos obedientes a la palabra del Señor, dice que nos estamos engañando, ¿verdad? Entonces, dice:
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Porque si no, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿A quién más? A Dios no los engañamos, como les decía antes, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. Así que dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, ya fue implantada, ¿verdad?, en nuestros corazones. Recibirla quiere decir obedecerla, ¿verdad?, ponerla por obra, porque si no, nosotros no la recibimos, pero no la queremos poner por obra, pues entonces no la hemos recibido, ¿verdad? Pero como les decía, pues nunca es tarde. Hoy es el día para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, que vengamos ante Él y hablemos con Él y que nos reconciliemos con Él también y que empecemos una vida nueva con el Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nosotros en verdad le sirvamos de corazón y no solamente de palabras que se las lleva el viento, ¿verdad? No. Yo les invito entonces, ¿verdad?, para que ustedes se reconcilien con el Señor. Y en esta hora me gustaría a mí hacer una oración, una oración de reconciliación con el Señor, ¿verdad? Que si han llevado esta vida, pues que ustedes se vuelvan al Señor y pues hablen con Él con sinceridad. Entonces yo voy a hacer esta oración. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego cada persona, Padre Santo, Señor, que está escuchando este mensaje, Padre, que se ha vivido esta vida falsa, Padre, delante de usted, Señor Jesucristo. Que usted, Padre Santo, Señor, la ayude a reconciliarse con usted, Padre Celestial. Que venga usted tocando su vida, Padre Celestial, y que obre un milagro completo en su vida, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, poderoso, Señor, reprenda, Padre, todo engaño del diablo, Señor, que la quiere mantener engañada o engañado, Padre Santo, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, a resistir al diablo, Señor. Ayúdalos a resistir, Padre Santo, Señor Jesucristo, porque el diablo va a huir de ellos, Señor. Ayúdalos a someterse a usted en obediencia, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cúbrelas con tu sangre preciosa, Padre eterno, poderoso. Trae sanidad, Señor, a su mente, a sus emociones. Trae sanidad a su corazón y a su hombre interior y exterior. Libera su alma de pecado, Padre Santo, y ayúdalos a caminar, Padre Santo, Señor, en rectitud, Señor. Renueva, Señor, un espíritu recto dentro de ellos, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, todo dardo del enemigo en su mente, Padre Santo, lo reprendo y lo echo fuera de su mente. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Cúbrelas con tu sangre preciosa, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, todo te lo pido, Padre Santo. Bendice sus vidas, sus familias. Bendice sus finanzas, sus empleos, sus empresas. En el nombre de Cristo Jesús, todo te lo pido para la gloria de tu nombre, Padre Santo, Señor. Bueno, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Reciban la paz de Cristo. Gloria a Dios.